Tú hablas siempre de jugársela por los personajes, sí, ¿no? De agarrarle cariños. Y esto cuando dices, la meta es siempre contar historias que la gente crea que son confesiones, digamos, ¿no? ¿Cómo enfrentas esto, la historia y ese personaje? Bueno, no todo lo que yo he dicho a veces me puedo equivocar, pero como me lo pones tú así, me parece que es el personaje primero, y ojalá encontrar la mejor historia para que ese personaje pueda justamente hablar, confesarse y emocionarte. Porque si no sería un bestseller, sería personaje está en Lima y le pasan un sobre y el sobre dentro hay una clave y se hace algo como Dan Brown, ¿no? Porque al final Dan Brown las historias quizás no son tan malas, pero lo que ocurre es que no te la crees, ¿no? O sea, creo que es más importante el personaje y la historia, ese es el soporte, porque al final mis historias son bastante leves. O sea, pues tú en Velódromo no ocurre tanto, ¿no? Es un tipo que quiere ingresar a andar a un velódromo de noche, o Matías Vicuña, mala onda, es una semana en la vida de un chico, ¿no? Y luego ya entra a tallar ahí el estilo, o vamos a decirlo así, esa voz. La voz, claro. Y sería una mezcla entre la voz del narrador o la voz del personaje. Porque se puede tener una magnífica historia, pero si no se tiene esa voz para contarla, la historia no funciona. Claro, y ahora siento que existe una suerte de plaga en el mundo latinoamericano, ligado a los agentes y a las editoriales, en que se está haciendo mucho libro como bestseller, algo que antiguamente eran traducciones, pero ahora se están escribiendo directamente en español libros que tienen buena trama, o supuestamente buena trama, o trama intrigante, o tramas que le pueden afectar que le puede interesar sobre todo a targets, ¿no? Como al público supuestamente femenino, que supuestamente, o no sé si supuestamente es la gente que más lee. Y yo he leído algunos de curiosidad y me parecen que fallan justamente en los personajes y en la voz, ¿eh? Y les sobra historia, porque al final termina siendo un poco melodramático, son como historias de amor y de traiciones, y eso se puede hacer solo si eres Manuel Puig, donde realmente al final el melodrama es una excusa. Lo que menos importa realmente en Manuel Puig es lo freak de la historia, ¿no? Es una excusa, ¿eh? Es un engaño. Y uno no recuerda realmente, por ejemplo, un libro precioso de Manuel Puig se llama Sangre de amor correspondido. Uno recuerda el título, uno recuerda la voz, pero no recuerda todos los vericuetos, ¿eh? de la historia. Cuando mencionas que la literatura de este siglo tiene unos problemillas, ¿no? ¿Qué siglo XXI? Sí, del siglo XXI, y que sin duda no es el arte, dices, de nuestro siglo. Sí. ¿Cuáles son estos problemas que enfrenta la literatura actualmente? Bueno, uno el que te dije yo, como la obsesión por vender, por bestseller. Dos, al no ser el arte del siglo XXI, es un arte minoritario. Entonces, es complicado para los escritores. En el caso mío me parece casi divertido estar escribiendo como para los últimos lectores, hay algo así, ¿no? No está en verdad, pero ya no eres el rey del mundo. O sea, esto no es el boom. Esto ya no es el boom. O sea, ya no. ¿Eh? O sea, yo tengo la suerte que a ti me parece insólito que tú quieras entrevistarme, ¿no? En Chile es muy difícil que te entrevisten, digamos, porque los libros ya no es un tema, ¿no? Los temas son los realities, no sé, el cine. Ahora, lo fascinante también es que al ser un arte como no es que esté desapareciendo, pero que ya no está en el centro del mundo, se pueden hacer más experimentaciones, puede ser un nicho, y está la posibilidad de ser un poco más anónimo o escribir como a ciertas personas. No sé si me estoy explicando, pero claramente, por mucho que estemos en una librería increíble, te engaña, ¿no? Esto te engaña, pero los libros ya no son tan importantes, tú lo sabes. Pero es culpan a internet, por ejemplo, culpan al cine, a las series de TV. Sí, bueno, hay una canción que dice como en la radio mató a Radio, sí, ¿quién mató a quién ahí?
la tele a la radio. La tele, eso, MTV, todo a la radio, ¿no? Sí, es toda la suma de tecnologías, ¿no? Es Video Killed, exacto. Video Killed the Radio Star. Es la suma de todas las tecnologías, ¿no? O sea, recordemos que antiguamente todo el mundo leía libros, o sea, cuando llegaban los barcos al Callao, el pueblo se iba en masa a esperar los libros, ¿no? Hoy, quizás el equivalente a eso son las series de televisión, como de HBO, ¿no? Desde hace un tiempo comentas que te interesa mucho el género, lo híbrido, digamos, sí. Como género, ¿no? Está la frontera a veces entre la ficción y la no ficción. ¿Hasta qué punto un escritor puede conjugar esto para que la historia no se convierta en un reality? No sea, la gente, a ti muchas veces te han preguntado, ¿tú eres tal personaje? ¿Realmente Carlos, el tío, es tal cual como lo has contado? Te preguntan siempre, ¿no? Buscan esa biografía. No, o sea, me lo han preguntado, pero yo lo veo, a lo mejor soy un ingenuo, pero yo lo veo más como me lo preguntan, no tanto por el sentido reality, porque me parece que hay escritores que claramente quieren hacer reality, quieren hacer exhibicionismo. Creo que es distinto desnudarse que exhibirse, o confesarse que ser... A mí cuando alguien me pregunta cuánto hay de ti en tal personaje, yo lo tomo más como un halago, porque quieren saber si hay algo de verdad en el libro que no sea pura mentira, digamos. Yo veo más lo híbrido como mezclar técnicas, más volver a como a Manuel Puig. Yo siento más eso, lo híbrido. Y además, para decirte, el libro Missing es mucho más ficción de lo que tú crees. Cuando antes decían que era lo más confesional, lo más testimonial de tu obra, ¿no? Bueno, pero lo vendí así, digamos. Uno puede decir lo que quiere. Ahora, claramente, estaba el personaje, ahí tú tienes el libro, Carlos es Carlos y hay mucho de verdad, pero la verdad tiene que ser 100%, y el momento que no es 100%, ya es 99%, ya ese 1% puede afectar muchísimo. ¿Por qué dices que escribir es más cerebral y filmar más sensual? Porque, es verdad, te da hambre, tienes que tocar, tienes que mover, tienes que estar en climas que quizás no son perfectos, tienes que ser capaz de conectar con tus actores, con tu equipo, tienes que hablar, tienes que seducir, tienes que querer, tienes que superar el enojo, la frustración. Dicho eso, tampoco es tan verdad. O sea, al final los libros tienen que ser totalmente espirituales, sensuales y emocionales, ¿no? Pero lo que a mí me ha servido mucho el cine es ser capaz de trabajar con otra gente. Me llamó la atención también esto que mencionas sobre el problema de la escritura, que decías que es al tener mayor libertad que el cine es usada mal por los escritores. Ah, sí, y también por mí. ¿Te ha pasado en un momento de bloqueo así? Sí, bueno, ¿verdad? Tú mismo me nombraste una novela que no existe ya, era Matías Vicuña, que era la segunda parte de Mala Onda. Tengo 2 o 3, algún día me gustaría escribir sobre los libros que no escribí, hacer una crónica o escribir, Sí, bloqueado como duro, creo que no. Lo peor que me pasó fue una vez que yo estaba muy embalado con un libro y se me fue de las manos, como de repente un día amanecí, porque justamente el día que detuvieron a Pinochet en Londres, yo estaba en Washington DC y estaba haciendo un libro que tenía que ver con un terrorista, que iba a ser un libro no ficción, y el tema se volvió estaba tanto en la tele todo el día, y me metí a internet, y Chile no había otro tema, bueno, y además el personaje al que yo había ido a conocer y a tratar de conquistar, que era un terrorista norteamericano que había trabajado para Pinochet, que se llama Townley, que hasta las Torres Gemelas había sido la primera persona, él,
manejado por Pinochet, Chile había sido el primer Al-Qaeda. O sea, el primer acto de terrorismo dentro de Estados Unidos y la primera víctima norteamericana asesinada por un país foráneo fue Chile. Y después fue las Torres Gemelas, que murió una ciudadana norteamericana y un chileno, un ex embajador de Chile, de Allende, fue asesinado en Washington por este terrorista, digamos, norteamericano, trabajando para la DINA, que era la policía secreta de Pinochet. Y a mí me parecía fascinante este norteamericano que quería, como lograr para ser chileno, había optado como por el terrorismo como una manera de legitimarse. Y ese libro se me fue de las manos. Pero en general, ahora que hago cine, si estoy medio bloqueado, me cambio de switch. ¿Cómo haces actualmente para enfrentar la disyuntiva entre si una idea funciona para un libro o para una película? Creo que nunca me ha ocurrido. Como que ya nace, es como los bebés. Los bebés nacen mujer o nacen hombre. Bueno, hay algunos que nacen transgenéricos, pero son muy pocos. Nunca me ha tocado como diciendo, ya, voy a escribir La idea es un periodista de página de Perú 21 que anda entrevistando personas con su cámara. ¿Qué va a ser esto? ¿Va a ser cine o va a ser un libro? Nunca me ha ocurrido ese dilema. Ahora, dicho eso, me parece que sería mejor hacerlo en cine, porque podríamos aprovechar las distintas texturas y yo te podría filmar desde este lado y podríamos estar filmarte de atrás y vemos tus preguntas y vemos lo que está dentro que yo no estoy viendo, lo que tú estás viendo, y tú estás encuadrándome quizás de manera que yo no esté de acuerdo, etcétera, ¿no? Generalmente creo que nacen, ya llegaron. Sería bonito, sería como divertido, incluso uno podría llamar gente a que vote, o amigos míos que dicen, ¿crees que es una película? ¿Crees que es un libro? ¿No? Pero es como sobre todo me quedó claro con Missing. Todo el mundo me dice, ¿por qué no haces un documental? No, o sea, Missing era puro literatura, era pura palabra. Y Alberto, ¿qué tan beneficioso crees que ha sido el boom latinoamericano? No lo sé, supongo que bien, mucho, ¿no? Hay libros increíbles, hay autores increíbles. A mí me encantan sobre todo lo que llamo la segunda división, que poca gente habla de ellos. O sea, si hay estrellas, tienen que haber perdedores y tienen que haber gente del medio. Cabrera Infante. Y ahí lo digo que está Bryce Echenique, porque como además jugaron con uno por país, como Mr. Chile o Miss Chile, Miss Perú. Puig se reía de eso, ¿no? Que era Miss Perú, era Vargas Llosa, Miss Colombia. Al haber uno por país, que te fijas, no hay país que se repita nacionalidad. Que me parece que eso es bastante feo y era bastante manipulado por Barcelona y por Carmen Balcells, y obviamente hay miles de perdedores que pueden ser muy muy buenos. Ejemplo, estoy ahora probablemente compre el libro, me han hablado muy bien, sobre todo me dejó con la idea esto de que la ley de la calle peruana es Osvaldo Reynoso. Él perfectamente a lo mejor puede haber sido del boom y no lo dejaron ingresar o no lo eligieron. Pero a mí la segunda, todavía falta mucho investigar la tercera división, pero la segunda, claramente ahí está Bryce Echenique, está Cabrera Infante, está Manuel Puig, que me parece que es el más, junto con Vargas Llosa, a mí me parece que es mucho más importante que García Márquez, y que en 100 años más Vargas Llosa y Puig van a ser los dos principales, junto con Borges, que por edad no sé qué era, no era del boom, y se nos dan algunos nombres, ¿no? Y el exotismo real maravilloso de antes se ha transformado por una demanda de historias de violencia política. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo en México, ¿no? Y Colombia, como historias de narcos, historias de fronteras, sí. Siempre va a ocurrir. Lo que sí creo que eso es un poco más nicho y de alguna manera me interesa más. O sea, yo no tengo problema a leer, a veces La Virgen de los Sicarios es un muy buen libro. O lo que hace Yuri Herrera en México. Ahora, que se va a transformar, o mismo Bolaño, tiene mucho de literatura narco, o es el fundador, se podría decir también, de literatura narco con todo lo que escribió sobre la frontera mexicana. Me parece que si bien pueden ser modas, se puede criticar o decir basta, ya no quiero más libros sobre la violencia,
¿Son más Macondo o no? Yo creo que a largo son más Macondo porque son la realidad, son urgentes, es lo que está ocurriendo y efectivamente no hay nada más bizarro como los sicarios, como los narcos, como el Tex-Mex, todo eso, ¿no? Yo personalmente no estoy escribiendo de algo tan urgente, pero yo no me atrevería yo a castigarlo. Sí creo que es peligroso cuando se vuelve ya una moda y empiezan a ver ya, uno se empieza a cansar, pero no es distinto estar cansado que odiado. Ya, Como los vampiros también, ¿no? Yo no tengo nada contra los vampiros. ¿qué es más poderoso, un buen libro o una buena película? Depende de la persona al que le llega, creo yo. Y el momento en que la ve. ¿Ah? Supuestamente debería ser un libro, ¿no? Porque el libro tú estás quizás aún más participado. ¿Ah? Pero no sé cómo responderte. Y depende. ¿Ah? Y además creo que eso ocurre cada rato, todas las semanas puede ocurrir. Si bien yo con La Ley de la Calle digo es la película que me cambió la vida, pero todos los meses o todos los años aparece una película que te impacta, ¿ah? O un libro que te impacta, que justo lo viste o lo leíste en ese momento adecuado. ¿Ah? Y muchas veces ocurre que leíste un libro, viste una película que no te afectó demasiado y fue una película muy importante y simplemente tú no estabas preparado o no estabas con las antenas paradas para verla y después lo ves después y quedas como wow, esta era la película, ¿por qué este libro no me afectó tanto como en su momento? Quizás porque no tenía la edad, no tenía la experiencia, ¿no? Así que me paso. Sé que cuestionas la utilidad de los talleres literarios y creo que no dictarías uno, o me equivoco de repente. No. Pero si tuvieras que dar consejos a algunos jóvenes escritores que quieren escribir un libro en ficción, ¿qué consejo darías? Que se atreva que escriba porque realmente considere que no hay otra cosa que pueda hacer, que se atreva a fracasar, que se atreva a que todo el mundo lo odie, que se atreva a que su familia sobre todo y la gente que él quiere pueda dejar de quererlo, y que no cree que va a tener el Nobel, que no crea que va a tener viajes, que no crea que Perú 21 lo entreviste, que no cree que haya dinero. Creo que ahora existe la idea como que tú realmente puedes triunfar muy pronto, pero creo que la verdadera tema, que se habla muy poco, creo yo, de eso, es que la gente más cercana de tu mundo, tu sector, tu círculo, que incluye de tus padres, abuelos, colegio, tus vecinos, no sé, tu novia, tu perro, no sé, que esa gente te haga la cruz. Hay una anécdota que contaste cuando cambiaste de agente. Dice que le enviaste una carta y le decías lo siguiente: me gustaría consolidar mi carrera literaria para abandonarla y hacer películas antes de que cumpla 40. Uh-huh. Estás casi, a un año de cumplir 50. ¿Te consideras satisfecho ya con lo que has hecho? Sí. Sí, podría retirarme. ¿Y el cine? No quiero retirarme, pero sí creo que nunca lo voy a lograr. O quizás sí. Me gustaría parar un poco. Siento que soy un poco ansioso. Sobre todo me está ocurriendo con el cine, que me parece que el cine es un negocio para jóvenes. Es como el boxeo. Creo que un boxeador de 40 es peor que uno de 20. Y me impactó mucho y quedé muy fascinado y escribo sobre eso ahora que me acuerdo en Tránsitos, sobre lo que dijo Philip Roth cuando se retiró. Me pareció que había como quebrado un tabú, había dicho algo que nunca nadie lo había dicho, o quizás nunca nadie lo había pensado en público. Dice, me retiro, me aburrí. Ya dije todo lo que tenía que hacer, ahora quiero viajar, quiero leer, quiero caminar. Vargas Llosa no estuvo de acuerdo con lo que dijo Philip Roth, porque está la idea que uno escribe hasta que se muera nomás, y si no estuvo escribiendo hasta el día que se muera, bueno, trató de escribir, o si no pudo escribir es porque estás enfermo, estás muy débil. Son como los actores, ¿no? Matt Dillon hace comedias, ¿no? Claro. O Robert De Niro también hace comedias ahora, ¿no? Sí, pero eso es manejar mal sus carreras, ¿no? Pero a mí Matt Dillon, no me molesta que haya actuado en comedia. Me parece que hay algo sobre Mary, me parece que es una gran película y creo que él está muy muy bien ahí.
creo que la gente tiene derecho a envejecer y a cambiar y a madurar y a... ¿El cine diría estar reafirmado como escritor? Sí, of course. Y me ha mejorado. Finalmente, Alberto, no sé si este pedido va a ser una tortura, pero siempre al final de las entrevistas, como es un blog de libros... Hay que cantar. No, pedimos a los entrevistados que recomienden 5 libros. Sé que es una elección aleatoria, pero de los libros que hayas leído, 5 que sean significativos. No sé si puedo lograrlo. Intentemos. Sí, es raro, yo no trabajo tanto con listas, a pesar de que hice un libro ya de listas como de la película de mi vida. A ver, el último que me encantó y me fascinó por una razón que a mí me están cansando los libros de escritores sobre escritores, o libros que no cuentan una historia. Y es La trama nupcial de Jeffrey Eugenides, el escritor de Las Vírgenes Suicidas, que cuenta una historia, básicamente un romance de una chica con 2 chicos en la universidad, que suena a un tema muy poco atractivo, y es un libro impresionante. Me gusta Cómo estar solo, de Jonathan Franzen. Me gusta los últimos 3 o 4 de Philip Roth. Némesis. No tanto Némesis, pero ¿cómo se llama el del chico? Se me fue el nombre. Que ocurre con los años 50. Bueno, que es un libro como de colegio. No sé, la biografía que leí hace poco de Pauline Kael me encantó. Estoy releyendo también. ¿Qué otro? Bueno, y ahora estoy leyendo un libro de un escritor que siempre me ha fascinado, siempre me ha gustado, que siempre he admirado mucho, que también hace cine, y la verdad que me parece que debería ser mucho más famoso y mucho más respetado, que no había escrito hace mucho tiempo. Se llama Martín Rejman, el argentino, que sacó un libro nuevo que se llama 3 cuentos, y estoy en el primero, y me parece que siempre él tiene una voz, siempre la tuvo y siempre la va a tener. Muchas gracias. A ti, hasta la próxima.